Información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque, la entrevista del día. Y 40 de la mañana, 12 menos 20 en la República Argentina. Nos metemos en la entrevista del día. Estamos con Matías Rivero, que además es un amigo, quien conozco hace muchos años, y tenía muchas ganas de entrevistarlo por su militancia, por su camino militando por la diversidad, y actualmente es delegado en el Congreso de la Nación, representa a los trabajadores del Congreso, así que bueno, gracias por venir a charlar con nosotros, Matías. Muchas gracias por la invitación, buen día a todos. Sí, en realidad me dieron la Comisión de Diversidad Sexual e Igualdad de Oportunidades y Trato de la Asociación de Trabajadores Superiores del Congreso de la Nación, APES. Y hace 10 días soy delegado, también por el mismo gremio. El gremio es un apéndice de lo que vendría a ser APL, que APL es la Asociación de Personal Legislativo, que está representada por el secretario Norberto Di Próspero y que realmente viene haciendo un trabajo. Este año se cumplen 15 años de su asunción, y la verdad que revolucionó el gremio. Hasta ese momento el gremio no tenía tanta fuerza, y la verdad que Norberto lo potenció a un punto exorbitante, generando secretarías como por ejemplo de la mujer, generando también las comisiones Género y Diversidad, Género, ¿no? y Diversidad, Claro. que actualmente está dentro de la Secretaría de Derechos Humanos. Mati, y contale a la gente cómo se llega a ser delegado desde un sindicato tan importante que representa obviamente a los trabajadores del Palacio Legislativo. ¿Cómo se llega? ¿Te tienen que proponer? ¿Te votan los compañeros? ¿Cómo es? Sí, por supuesto que es mediante votación. La votación está controlada y verificada por la actual Secretaría de Trabajo, que mandan veedores y quedan inscriptos. Después a nosotros nos entregan un título, juramos y demás. Y en realidad de la manera que se llega es militando y ser visible y generar propuestas y estar presente, darle una mano a los compañeros, generar propuestas. Y cuando se arman las listas, uno se propone, y como dice el dicho, Dios dispone, y en este caso, bueno, tuve la suerte de entre eligieran. tantos compañeros, quedar en la lista. ¿Cuáles son los principales problemas que ves vos dentro de los trabajadores a los cuales representan? Sí, mira, nosotros la verdad que, como siempre decimos, por la situación del país que estamos viviendo, el Congreso de la Nación es una isla. Sí. Es una isla por obvias razones, porque es uno de los poderes más importantes del Estado Nacional. Y realmente somos una isla, y como te dije y te vuelvo a repetir, desde el gremio la verdad que se han logrado cosas importantísimas y derechos importantísimos para el conjunto de los trabajadores. Generalmente problemáticas salariales y problemáticas laborales que puede llegar a pasar en una empresa o inclusive en otros estamentos del Estado, nosotros no lo tenemos. ¿La recomposición salarial va exactamente igual que la de los diputados y senadores o no? ¿O va por andarivel distinto? No, va por andarivel distinto. Okay. Y los diputados no participan ni tienen nada que ver con el gremio. O sea, tienen su propia paritaria, digámoslo así. La tienen, sí, y ellos la cerrarán con el presidente del Congreso, de la Cámara, que en este caso es el doctor Emilio Monzó. Perfecto. Pero eso no.
Te pregunto un poco y te meto en el cargo que tenés como presidente de diversidad o a cargo del sector de diversidad. Contanos un poco tu historia de militancia, que es tan rica, y que me parece que es importante. El programa está saliendo, por ejemplo, ahora para Concepción del Uruguay, y además tiene un alcance nacional muy grande, y muchas veces los problemas que parecen zanjados en la capital federal o en grandes ciudades en relación a la diversidad, no pasa lo mismo en algunos lugares más chicos o tal vez más conservadores como en el interior del país. Contanos un poco tu historia. Mi historia comienza, a ver, yo siempre fui, desde que nací, fui un chico muy inquieto en todos los sentidos, y siempre me nació la empatía por el otro. Siempre. Voy a contar una anécdota que creo que nunca la conté. Un día tenía 10 años, iba en un colectivo, porque siempre fui bastante independiente y me manejé, inclusive por la edad y por la época, solo. Y vi una bebé, una niña con labio leporino. Y me dolió. Sentí empatía y sentí dolor. Sentía que esa niña estaba sufriendo o que iba a sufrir, y entré en un ataque de llanto y me tuve que bajar del colectivo. Mirá vos. Yo tengo 40 años, transité toda mi adolescencia en el menemismo y en la provincia de Buenos Aires, en la provincia manejada por Duhalde en ese momento. Y la verdad que en estos últimos 20 años, independientemente de los colores políticos o independientemente de las ideas que cada uno pueda tener, la verdad que se ganaron muchos derechos, faltan aún miles, o falta el refuerzo, mejor dicho, de los derechos que hay. Y mi militancia arranca en el colegio secundario. A los 17 años, en mi colegio, yo estudié en Lomas de Zamora, que fue donde viví hasta los 24 años. Intenté armar un centro de estudiantes y no me dejaron. No permitían. La verdad que los rectores, los directores eran muy estrictos, muy duros. De hecho, estaban puestos desde hacía 20 años, por ende estaban puestos desde la dictadura. Inclusive mi colegio se inaugura en mayo o en junio del 76, y el colegio se conoce como la 76, que en realidad se llamaba Escuela Media 4 Parques Nacionales, pero en la usanza se conocía como la 76. Yo la verdad que nunca fui rebelde en ningún sentido, fui un muy buen alumno, creo que fui un muy buen hijo, hermano, etcétera, vecino. Y entre los 13 y 15 años sufrí todo tipo de discriminación, de la que se te pueda ocurrir, tanto en el barrio y tanto en el colegio. Lo digo en el colegio porque también fue... Esa discriminación, perdón pero es para encauzar, el que está del otro lado lo pueda entender. Tiene que ver por lo que vos sentías, por tu forma de ser. Por mi forma de ser. Porque yo siempre, yo no tuve, nunca me cuestioné mi sexualidad. Nunca. La viviste libremente. Nunca me interpelé, nunca necesité estar con una chica para saber si era, si no era. Yo tenía 5 años y me imaginaba mi vida de adulto al lado de un varón. Y... difícil, ¿no? Vos naciste en Entre Ríos. Yo nací en Entre Ríos, me crié ahí hasta los 5 años, a mí me criaron mis abuelos. Mis abuelos deciden por una situación económica que la verdad que era bastante acuciante en ese momento, y nos vinimos como la mayoría de los provincianos que vemos Buenos Aires como la meca. Vinimos a Buenos Aires por una mejor situación económica, la cual no fue así al principio, porque la verdad que terminamos en Villa Albertina en ese momento, y la verdad que fueron situaciones económicas muy duras. Después, bueno, vino lo que fue la caída de Alfonsín,
y la hiperinflación, y eso la verdad que en los Les pobres pegó duro. afectó y afecta mucho. Sufrimos la inundación del 87, que fue gravísima. Y toda esa historia de vida te llevó a la militancia que hoy tenés y al camino que has recorrido para sumarte al colectivo LGBTIQ para conquistar derechos, ¿no? Sí, porque en realidad, a ver, yo, como te dije, yo siempre fui un rebelde, pero nunca fui un antisocial y nunca fui un anárquico. Creo en las instituciones, creo muchísimo en las instituciones, creo muchísimo en la política. Creo que la política le pese a quien le pese, es la única herramienta de transformación para conseguir cosas. Que tiene cualquier Estado. ¿Sí? Porque si no, no existiera o no existiría. No existiría la política si no fuese justamente para eso, para generar cambios y generar posturas y generar o mejorías o empeorar las situaciones. ¿Cuál fue la primera marcha a la que asististe? ¿Qué edad tenías en Buenos Aires? Yo la primera marcha que Del asistí orgullo gay, porque estamos diciendo, arranqué, ¿no?, en el ambiente gay, por mi generación todavía me cuesta transformarme lingüísticamente a lo que hoy está pasando, que de hecho quiero hacer una actividad en el Congreso con respecto al lenguaje igualitario, no sexista, inclusivo, y siempre es como que me rebelé contra el sistema y durante los 13, 14 años que fueron primero y segundo año, la verdad que yo tenía pánico prácticamente de salir a la calle porque la violencia era muy, 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 muy dura, muy dura, y la verdad que también el barrio era complicado, el colegio era complicado, los compañeros eran complicados, no me hablaban, directamente no me hablaban. Lo que hoy sería bullying, pero en ese momento sí, no tenía esa palabra. No tenía esa palabra, porque aparte al punto que yo siempre quiero ir es que desde la institución avalaban, o sea, desde el Estado avalaban que a mí se me discrimine. A mí, por ejemplo, no me dejaban ir al baño de los varones, no me dejaban jugar con las mujeres. En la primaria me mandaban a la dirección si jugaba con las mujeres. No, vos tenés que ir a jugar al fútbol, claro. O sea, claro, no vayas a hacer otra cosa. Te cuento algo más, que vos conocés mi humor ácido. Te cuento algo mucho más complicado, que tuve que hacer una deconstrucción realmente de mi vida para ser la persona plena que soy hoy y la persona con convicciones y con ganas de cambiar el mundo. Digo, yo quiero cambiar el mundo. Y en el primario había dos patios. En un patio hacían gimnasia los varones y en el otro patio hacían gimnasia las mujeres, que generalmente era 1 hora. Los varones jugaban a la pelota, las mujeres jugaban al handball. Y en el medio había un patio a medio terminar donde estaba el mástil. Y a mí me mandaban a sentar al mástil durante toda la hora. Los docentes, vos fijate la cabeza, ¿no? Los docentes. Después, en el secundario fue peor. Yo nunca repetí un año, nunca me llevé una materia, siempre fui un cerebrito. Y en el secundario directamente no me dejaban hacer gimnasia con los varones directamente, lo cual eso hizo que yo no iba, no fuera a las clases, los cuales me pasaban las faltas y me ponían 1 en el boletín. Entonces, si vos ves mi analítico, vas a ver 10, 10, 8, 8, 10, 10, 8, 8, 8 y 1 en gimnasia. Y en febrero, porque como me ponían un 1, directamente me mandaban a febrero, tenía que ir a hacer actividades de atletismo, porque en el Parque de Lomas hay una zona donde está preparada para hacer salto en alto, salto con garrocha, tiene una pista de atletismo. Me hacían hacer eso y tenía que repetir como loro el reglamento del atletismo.
Es increíble cómo van mutando, años, ¿no? Cómo esos van fueron los mutando. 5 años. Se consiguieron muchas cosas a lo largo de la militancia de mucha gente, entre obviamente las que estás vos y muchos otros ciudadanos que además, sin ser del colectivo, se sumaron a la causa. ¿Qué falta? Te termino para que también el público o yo pueda terminar la Dale. idea, que vos me preguntaste lo de la marcha. Mi primer marcha fue a los 16 años. Sí. Yo arranqué a los 16 años en el ambiente gay y eso me ayudó a que cuarto y quinto año la pasara mejor, porque realmente me rebelé contra el sistema. Claro. Me rebelé contra el sistema. O sea, hoy ustedes ven un varón, digo una persona, y yo en ese momento mi rebeldía pasó por, bueno, soy puto, me dicen puto, bueno, listo, me la voy a bancar y me voy a comportar como un puto. Entonces cambié mi vestuario, me dejé el pelo largo, me lo cambiaba de color a cada rato, me depilé las cejas, usaba angel face, y eso hizo que yo me sintiera mucho más libre aún y que cesara un poco la violencia que tenían para conmigo, porque era como normalmente la persona que hace bullying lo que quiere generar en el afectado es afectarlo. Claro, dolor. Dominarlo, claro, a través de ese bullying. Cuando yo me rebelé y prácticamente me comportaba como una chica trans, ¿qué iban a decirme? Totalmente. O sea, ya no me podían decir Totalmente. nada. A los 16 años descubro el mundo gay en Capital Federal por medio de unos tíos míos que me trajeron y que eran conocidos de Búnker, entonces podía entrar con 16 años, que fui uno, creo que de los pocos menores que llegó a acceder, y por mi edad no debería haberlo conocido, porque cerró en el 99, y ahí empecé a juntarme con iguales, ¿no? Y también ahí veía situaciones discriminatorias, inclusive dentro del mismo ambiente gay. Por ejemplo, yo por vestirme de determinada manera o por no pertenecer al canon del musculoso, estereotipo, claro, con perfume, bien vestido, bien peinado, también era como, bueno, nada, si de repente tenía alguna situación con algún chico, era muy esporádico y generalmente era, bueno, salí vos primero, esperame acá a la vuelta y nos encontramos como nada, como para que no nos vean juntos. Con respecto a la marcha, mi primer marcha fue a los 16 años, llegué a Plaza de Mayo, me acuerdo, me tomé el colectivo, me vine con 2 amigos, un amigo que ya falleció, que fallecieron muchos amigos realmente, por la problemática del HIV de ese momento, que los medicamentos no daban en la tecla. Llegamos y había 50 personas. Nadie a comparación de lo que pasa hoy, ¿no? Era la cuarta marcha. La consigna de ese momento era en contra de la policía. Mira vos, no se pedía ninguna otra cosa. No se pedía matrimonio igualitario, no se pedía cupo laboral trans, no se pedía nada. Sí, que la policía no agrediera. Sí, que la policía no agrediera. De hecho, creo que los cánticos era, no sé, un cántico tipo policía, 50 sos basura. personas. Eran 50 personas. Y lo que me llama la atención, o lo que me llamó la atención en ese momento, fue que de esas 50 personas, 25 o 30 usaban máscaras, claro, o estaban pintados. No quería que los reconocieran. No querían que los reconocieran por sus trabajos y por sus familias, porque la mayoría todavía no habían salido del closet en ningún sentido. Sí, claro, te podía perjudicar, te podían echar, podías perder a tu familia, o sea, el cambio ideológico de la sociedad, ¿no? La apertura que hubo en estos años, sí, pero por eso está bueno contarlo, porque hay muchos lugares en el interior que todavía sigue pasando. Todavía, sí, yo soy de Concordia y mi madre vive allá, y mi madre también creo que lo heredé de ella, es militante, ella pertenece a una asociación de familiares de personas del LGBTQI+. Así que nada. Me queda 1 minuto y medio para cerrar el programa. Te preguntaba, ¿qué queda por lograr? Queda por lograr
En lo inmediato, porque la verdad que es muy, muy dramática la situación, que es conseguir el cupo laboral trans. Eso es lo que siguen queda. las chicas muriéndose a corta edad porque no tienen justamente los trabajos. La probabilidad de vida que tienen es de 35 años. Es increíble. Es increíble hoy estar hablando de 35 esto. años. Es increíble. Hay proyectos presentados. Un proyecto fue presentado en el 2016 por la diputada Gabriela Esteves, que es de Córdoba, que es del FPV. Y después hay otro presentado por la izquierda. Y en ello, lo que te lo explico rápidamente, uno de los puntos más importantes es que se pide el 3%, pero se pide el 3% en un tiempo determinado, que se empiece con un 1% y que en 5 años o en 10 años se cumplimenten los 3% restantes. Pero ¿por qué es importante eso? Porque en definitiva, las chicas trans que hoy se mueren con un promedio de 35 años, si vos le das la posibilidad laboral, justamente van a dejar de estar en la calle. Por supuesto, yo creo que es la única salida. Mira, yo creo que lo que la persona, si le queremos llamar de alguna manera de bajos recursos o en situaciones muy complicadas, yo creo que lo que necesitan son oportunidades. Son oportunidades. Mati, nos quedó el tiempo para más adelante, vamos a volver a hablar de política ya. Y nos metemos en la actualidad y en la realidad nacional. Pero no quería dejar de hacer esto porque me parece que también es aprovechar el tiempo para que mucha gente que tal vez la esté pasando mal pueda de alguna manera decir, sí se puede salir, se puede estar, se puede vivir, se puede aprender, se puede evolucionar. Se puede, pero como te dije antes, siempre y cuando te den las oportunidades necesarias. Totalmente. Y vos estés preparado ante esas oportunidades. Gracias, Matías Rivero. Gracias a ustedes. Augusto, nos vemos mañana. Nos vemos. Gracias, Dani Rodríguez. Nos vemos la semana que viene. Gracias, Camilo Gavilán en la operación, Guillermo Betere, que tengan un lindo día. Estás escuchando Radio Sónica desde Buenos Aires.